Buenos días, estamos nuevamente en nuestro devocional de mañana. Hoy día es día martes y damos gracias al Señor porque el Espíritu Santo yo creo que nos está hablando, nos está indicando lo que Él quiere hacer. Dios quiere levantar una generación de madrugada, una generación que le busca, una generación de mañana que temprano lo buscan. Así que damos gracias al Señor porque todos los que estamos participando en lo devocional de la mañana estamos siendo parte de esa generación. Así que gloria a Dios por eso. Hoy seguimos nuestro devocional en el capítulo 2 de Efesios, del verso 4 al 10, nos está sirviendo para poder traer palabra a nuestras vidas y obviamente llevarla a nuestro tiempo de oración. Estamos viendo la obra salvífica de Dios en el capítulo 2 del verso 4 al verso 10. Y ayer veíamos el verso 4, donde hablamos ese maravilloso pero, donde podemos ver que por ese pero maravilloso hay un cambio de nuestra situación por completo. Entonces pudimos ver, y hay una pregunta que hicimos ayer: ¿qué es lo que motivó a Dios a obrar nuestra salvación? Lo dijimos, fue el amor de Dios, donde en ese amor está estas tres palabras maravillosas que son parte de la grandeza del amor de Dios: la bondad, la misericordia y la gracia. Hoy vamos a ver la pregunta también, tomando del verso 5 y el verso 6, el verso 5 y el verso 6, que lo vamos a leer. El verso 5, el verso 6 dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esos dos versículos nos van a servir también para nuestra reflexión de mañana, en esta mañana de devocional. ¿Cómo logró Cristo nuestra salvación? Bueno, en el verso 5, el verso 6 encontramos la respuesta. ¿Cómo logró Cristo nuestra salvación? Cristo, para consumar nuestra salvación, tuvo que hacerse uno con nosotros. Se identificó completamente con los pecadores. Se identificó con nuestra humanidad haciéndose hombre. Juan 1:14, Hebreos 2:14. Se identificó con nuestra debilidad haciéndose carne. Tomó forma humana. Romanos 8:3. Se identificó completamente con nuestros pecados, haciéndose pecado, dice 2 Corintios 5:17. Se identificó con nuestra maldición, haciéndose maldito en la cruz. Gálatas capítulo 3, el verso 13. Se identificó totalmente con nuestro castigo y condenación, sufriéndolo en nuestro lugar. Isaías 53, 4 y 5. Se identificó con nuestra muerte, muriendo nuestra muerte. Hebreos 2, 9. Fue sepultando para siempre nuestros pecados y nuestra antigua condición. Resucitó triunfante entre los muertos y junto con Él nos resucitó. Dice, se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales y junto con Él allí nos sentó a nosotros. Cuando una pareja se casa, se le pregunta primero a él: ¿recibes a esta mujer como tu legítima esposa? Y él responde: sí. Luego se le pregunta a ella: ¿lo recibes a él como tu esposo? Sí, ella también da su consentimiento. Se lo declara entonces a los dos, marido y mujer, y son una sola carne. Del mismo modo, Cristo dio el sí por nosotros al Padre hace 2000 años atrás. Y nosotros dimos nuestro sí cuando le entregamos nuestra vida y sellamos nuestra fe en las aguas del bautismo y fuimos hechos uno con Él. En los versículos 5 y 6, la frase clave que describe nuestra unión con Cristo es juntamente con Cristo o juntamente con Él. Los tres verbos principales son: nos dio vida, nos resucitó
y nos hizo sentar. En el griego no dice juntamente con él. Una traducción literal sería nos covivificó con Cristo, nos co-resucitó y nos co-sentó. Observemos que estos verbos están todo en tiempo pasado. Nosotros estábamos espiritualmente muertos, pero al unirnos a Cristo, por haberse unido primero Cristo a nosotros, primero Él se unió a nosotros, primero, Dios por su gracia nos dio vida, nos resucitó de entre los muertos. En el presente, nosotros espiritualmente somos uno con Cristo. Nuestro espíritu es uno con su espíritu. 1 Corintios 6:17. Aunque todavía con nuestro cuerpo estamos aquí en la tierra, espiritualmente, al ser uno con Cristo, estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él y con Él. Nosotros vivimos en una doble dimensión, la física y la espiritual. Estamos aquí en la tierra físicamente, pero en el espíritu ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. En nuestra posición espiritual estamos con Cristo, aunque físicamente aún vivimos aquí en esta tierra, atendiendo bien nuestras responsabilidades terrenas. Espiritualmente estamos en la gloria, sentados con Cristo, en plena comunión con el Padre, en el lugar santísimo. Por estar con Cristo, participamos de su autoridad sobre principados y también potestades, además de tener la honra máxima de ser hijos de Dios. Tenemos el privilegio de ser colaboradores de Cristo en su ministerio de intercesión a la diestra del Padre. El verso 7 también vamos a leer, que nos va a ayudar en nuestra reflexión en esta mañana y también en nuestras oraciones. El verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El verso 7 también nos da respuesta a otra pregunta. Ya dijimos la primera pregunta de ayer, estábamos viendo, ¿no es cierto?, la pregunta del verso 4, ¿qué es lo que motivó a Dios a obrar nuestra salvación? El amor. Después, ahora estamos viendo en el verso 5 y 6, ¿cómo logró Cristo nuestra salvación? Bueno, Él se humanizó. Él vino a ser aquí en la tierra humanamente igual como nosotros, su encarnación. Y de esa manera logró nuestra salvación. Y también el verso 7 nos hace otra pregunta, pero también la respondemos con ese versículo número 7. ¿Cuál es el propósito de esta salvación? Así como los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19:1, y la creación revela la grandeza, el poder y la sabiduría de Dios, Romanos capítulo 1, verso 19 y 20, Dios tiene un propósito muy definido a través de nuestra salvación. Mostrar, dice, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El propósito de Dios es que los que hemos sido salvos seamos la manifestación visible del amor, la bondad y las abundantes riquezas de la gracia de Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. La creación nos revela con suma elocuencia la majestad y la omnipotencia de Dios, pero no su amor, no su santidad, no su misericordia o su gracia. Dios reservó que fuese la iglesia, escuche bien, la iglesia el lugar donde mostrar a los siglos venideros sus virtudes morales y la inmensa grandeza de su gracia. Observemos que el versículo 7 nos dice, no dice predicar,
sino dice mostrar. Nosotros somos la luz del mundo. Cuando nosotros en nuestra vida cotidiana mostramos las virtudes del Señor, amor, misericordia, veracidad, amabilidad, alegría, fe, humildad, mansedumbre, santidad, perdón, buenas obras, unidad, etc., estamos revelando al mundo la gloria y la gracia del Señor. La iglesia es y será la expansión internacional de Dios para exhibir y mostrar a los siglos venideros los logros de la gracia de Dios. Cada salvado es un trofeo de la obra redentora de Cristo para la gloria de Dios. Y en nuestra oración en este día es que vamos a pedir que el Señor nos ayude para que esta realidad esté en nosotros, esté en la iglesia, que tú y yo y que la iglesia podamos mostrar la gloria de Dios al mundo. La gloria de Dios al mundo, las obras maravillosas, el amor, la santidad, las buenas obras, la unidad, la humildad, la alegría, la amabilidad, etcétera, puedan reflejarse en nuestra vida hacia el mundo que nos rodea. Oremos en esa dirección. Gloria a Dios por esta verdad y que tengan un hermoso día en la presencia del Señor. Amén.